Estamos en nuestro estudio de la seguridad de nuestra salvación y vamos a estar tocando la segunda parte. Vamos a continuar con el tema de la seguridad de nuestra salvación. Estamos viendo versículos que se esgrimen para decir que la salvación se pierde. Lo que yo quiero comenzar en esta mañana es resaltando que hay textos, como ya vimos la semana pasada y veremos hoy, que se sacan para decir que la salvación se pierde. Pero cuando nosotros entramos a analizar esos textos, no están hablando de eso. Están hablando de otra cosa, solo que los enfocan para dar a entender que la salvación se pierde. Hoy vamos a tocar otro pasaje donde dice que la salvación se pierde por algo que la Biblia dice. Abran sus Biblias, por favor, en el libro de Hebreos, capítulo 6, versículo 4. Vamos a ver si lo que dice la Biblia es lo que ellos dicen que dice la Biblia, o si realmente hay otra manera que Dios está hablando, o si hay otra forma que Dios está hablando, o si es otro mensaje que Dios está transmitiendo. Hebreos capítulo 6, a partir del verso 4 en adelante. Dice la Biblia: porque es imposible, escuchen por favor muy bien con mucha atención, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, versículo 6, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Si tomamos así como tal, podríamos pensar que el pasaje dice que la salvación se pierde, ¿no es cierto? Pero vamos a ver realmente lo que dice la Biblia. Una pregunta, y es que el problema ha sido siempre las malas interpretaciones que se dan a la Biblia. La semana pasada comenzamos viendo algo importante, y es diciendo Hebreos se escribió a los hebreos, que eran judíos, que se habían convertido al Señor. Para entrar un poquitico en contexto y mirar lo de la semana anterior, ¿recuerdan cuál era el problema que tenían los judíos que se habían convertido al Señor? Cuando Pablo les habla en Gálatas, cuando está hablando en Hebreos, ¿qué es lo que pasaba ahí? ¿Cuál era el problema que tenían con los judíos? Esos judíos que se convirtieron al Señor y que llegaron a la iglesia, pero que seguían con algunas cosas. ¿Cuál es el problema que ellos tenían? En sus mentes, en su tradición, ¿qué era? Que ellos, a pesar que se les estaba hablando de Cristo Jesús, ellos seguían creyendo en la circuncisión. ¿De acuerdo? Ellos estaban en la iglesia, habían escuchado el mensaje de salvación, pero ellos seguían creyendo que además de la salvación que había sido traída por Cristo Jesús, tenían que añadirle la ley, tenían que añadirle ritos como el rito de la circuncisión. Hay que partir de esa base, ahí hay que comenzar, porque Jesús, porque la palabra de Dios, porque el mensaje que está transmitiendo, hay que entender que ese mensaje está transmitiendo a esos hebreos de ese tiempo. Pero vamos a mirar algo que viene importante. Esta carta entonces se escribió a los hebreos. En primer lugar, vamos a mirar Hebreos 6, versículo 4, el pasaje que estamos mirando acá. Para esto, lo mejor es, ni nos rijamos a conceptos del uno o del otro, qué dice Calvino, qué dice Arminio, no. Vamos a ceñirnos a lo que dice la palabra de Dios. ¿Están de acuerdo conmigo? Porque es que los hombres nos podemos equivocar, los hombres podemos fallar, pero la palabra de Dios es infalible. Por eso tenemos que meternos en el original para ver realmente qué es lo que se quiere decir. Entonces, en primer lugar, Hebreos capítulo 6, versículo 4. Pero es imposible que los que una vez fueron iluminados, los que una vez fueron ¿qué? Iluminados. ¿Qué será iluminado? ¿Qué será lo que Dios quiere decir acá? Los que una vez fueron iluminados. ¿A qué hará referencia? Esta palabra iluminados, tenemos que ir, yo tengo dos herramientas que estamos utilizando. Uno es el diccionario Vine, es un diccionario, y otro es el diccionario bíblico ilustrado. Son dos materiales que un cristiano debiese tener en su casa. Son materiales que nosotros
debiésemos manejar. Algunos se conforman solamente con el mensaje que el pastor les predica un día domingo o un día miércoles. Pero quiero decirles que eso no basta, porque repito una vez más, los hombres nos podemos equivocar. Y hay una serie de libros que son comentarios que son importantes, pero no hay que darles la fe al 100%, no hay que darle la credibilidad al 100%, porque son comentarios de hombre donde el hombre pues coloca su concepto, su opinión. Pero estos libros que tengo acá, donde hemos tomado como base para hacer los estudios de la palabra de Dios, son diccionarios, no son comentarios de una persona, son diccionarios. Uno de este es el diccionario Vine, que es el diccionario de palabras del Nuevo Testamento en griego y en hebreo, el original en griego y en hebreo. Es que lo que más nos interesa, ¿cuál ha sido el problema hoy en día de la iglesia cristiana? El problema no es la palabra de Dios. El problema, escúcheme en esto, el problema son las traducciones. Porque en la medida que se han hecho traducciones, cada vez para dar un lenguaje más sencillo a las personas, se está distorsionando poco a poco el original de la palabra de Dios. Por eso tenemos que volver nuevamente al original y extractar realmente qué es lo que Dios quería decir cuando se escribió originalmente la palabra. ¿De acuerdo? Por eso es tan importante esos materiales en sus casas. Yo sé que invertimos en muchas cosas, invertimos en buenos celulares, invertimos en tecnología, y yo no estoy nada en contra de eso, pero vale la pena que inviertas en algo que también te edifique en tu vida espiritual. ¿De acuerdo? Porque invertimos en muchas cosas, ¿o no? Hay cosas que a veces tenemos ahí guardadas y lo demás, pero qué bueno que nosotros podamos invertir también para el conocimiento y el crecimiento espiritual. Entonces tenemos que ir ahí. Dice en primer lugar que es imposible que los que fueron iluminados, estoy en Hebreos capítulo 6, versículo 4, estoy en el tema, la seguridad de nuestra salvación. Estoy tocando mensajes, pasajes de la Biblia que muchos toman, citan para mostrar, dar a entender que la salvación se pierde. Uno de esos pasajes es el que encontramos en Hebreos 6, versículo 4. Tenemos que comenzar entonces para entrar a revisar muy bien esto, y es con la palabra iluminados. ¿Qué es la palabra iluminados? La palabra iluminados es del vocablo griego, que es la palabra fotizo, con Z, fotizo. Esa palabra en el original, fotizo, que es fotizar, trae diferentes connotaciones. Una de ellas, fotizar, es sacar a la luz. ¿Sacar a dónde? A la luz. Otra definición es aclarar. Otra definición es alumbrar. Otra definición es como prender una antorcha para poder alumbrar y que todos puedan ver bien. Esa es la palabra fotizar, de donde se deriva iluminados. Entonces, iluminar es fotizar. Fotizar es aclarar. Fotizar es sacar a la luz. Es como algo que estoy haciendo en esta mañana con ustedes. Estoy sacando a la luz. ¿A la luz de quién? De los que están aquí escuchando el mensaje. Eso es la palabra fotizar. Es sacar, como sacar una lámpara. Ahora, escuchen muy bien. Cuando nosotros leemos esta palabra, miremosla nuevamente, porque es imposible que los que fueron iluminados, esta palabra que dice aquí, iluminados, no tiene nada que ver con salvación. ¿De acuerdo? Ahí no está diciendo todos aquellos que fueron salvados o fueron salvos. No es esa palabra. Está hablando de iluminados. Pongo un ejemplo. Usted sale y predica la palabra. Salimos y predicamos la palabra a un grupo de personas. ¿De acuerdo? Hagamos el ejemplo ahora. Yo le predico la palabra a un grupo de personas. La pregunta es, a todas las personas que nosotros le predicamos la palabra, ¿todos se convierten al Señor? No. No, yo lo cito en la iglesia. Se le predica la palabra a toda la iglesia. Yo pregunto, ¿toda la iglesia se convierte al Señor? ¿Toda la iglesia está convertida al Señor? No. Eso sería lo ideal. ¿De acuerdo? Que todo el que le predicamos se convierte al Señor. Pero no, usted le predica de pronto a un familiar, a su papá, a su esposo, a su hermano, les predica la palabra de Dios, pero no necesariamente porque les predique la palabra de Dios se han convertido al Señor. Cuando nosotros le predicamos la palabra de Dios a alguien, ¿qué estamos haciendo en ese momento? Estamos fotizándolos. Les estamos iluminando. Les estamos aclarando a través de la palabra de Dios. ¿De acuerdo? Entonces, cuando la Biblia dice que todos los que fueron fotizados, no necesariamente esos todos quiere decir que todos eran convertidos.
¿De acuerdo? Para ir definiendo el primer término, porque este es uno de los pasajes más trillados, son uno de los pasajes que más sacan para decir, mire que la salvación sí se pierde. Porque es que la Biblia dice que todos los que fueron iluminados, es decir, que todos los que fueron salvos. Y es que esa palabra iluminados no es un sinónimo de salvación. Es un sinónimo de que recibieron, que escucharon la palabra de Dios, que conocieron la palabra de Dios. Hasta ahí vamos. Ahora, escuchen esto. ¿Ustedes se acuerdan, por ejemplo, de Judas, el discípulo de Jesús? Pregunta, ¿Judas fue bautizado? ¿Judas fue iluminado? Claro, recibió palabra en cantidad, vio cosas impresionantes. La pregunta es, a pesar de que Judas fue bautizado, ¿Judas se convirtió al Señor? ¿Fue salvo Judas? No. Entonces noten que el que ha sido bautizado, no necesariamente, bautizar es un sinónimo de salvación. Por eso cuando dicen esta palabra, dice, los que fueron salvos, no dice los que fueron, los que fueron iluminados. Ahora, ¿qué es lo que nosotros hacemos cuando le comentamos a las personas, cuando los bautizamos? Les decimos, lo que básicamente tenemos que decirle es que la Biblia es la palabra de Dios. Y que en la palabra de Dios se nos muestra a Jesús como el Salvador de nuestras vidas. Que si nosotros ponemos la fe en Jesús, el Salvador de nuestras vidas, todos nuestros pecados son perdonados. Y que si nuestros pecados son perdonados, entonces Jesús toma nuestros pecados, Jesús fue a la cruz del Calvario, derramó su sangre por nuestros pecados, murió por nuestros pecados para darnos la salvación. ¿Salvación de qué? Ya no vamos al infierno, ya no vamos a la condenación total, salvación de la ira de Dios, salvación de la condenación eterna, no vamos a ir al infierno. Cuando estamos hablando de esa manera, ¿qué estamos haciendo? Bautizándolos, iluminándoles el camino, mostrándoles el camino, para que ellos puedan andar por él. Pero es la persona la que finalmente dice, ¿sabe que sí? Me interesa eso, yo quiero tener un cambio en mi vida, yo quiero acercarme a Jesús, o sencillamente siguen por su camino. Miremos entonces Hebreos 6:4. Dice, porque es imposible que los que una vez fueron, ¿qué? Iluminados, que ya vimos, ya nos queda claro lo que es la palabra iluminados. ¿Estamos ahí? ¿Entendemos lo que es la palabra iluminados? Pero viene otro término. Iluminados y gustaron del don celestial. Gustaron. ¿Qué será la palabra gustar? ¿Qué será gustar? Gustar. ¿Qué es de donde se deriva la palabra degustar? ¿Alguien ha degustado? ¿Qué será degustar? Probar. Esta palabra gustar o gustaron es el vocablo griego geunomai. Esta palabra geunomai quiere decir, escuchen esto, quiere decir saborear, quiere decir probar, quiere decir catar, quiere decir paladear. Entonces, cuando la Biblia está diciendo que gustaron, como cuando nosotros vamos al supermercado y hay unas impulsadoras que nos dan un pedacito de jamón, un pedacito de queso, ¿verdad? Mire, una degustación, una degustación. No nos comemos todo el queso, nos comemos solamente una partecita. A eso es lo que se refiere la Biblia. Porque aquellos que fueron iluminados y gustaron, es decir, probaron, pudieron de cierta manera saborear, estuvieron con el Señor Jesucristo, gustaron, estuvieron ahí. Es decir, probaron un poquito. Pero la palabra gustar tampoco implica salvación. ¿Estamos de acuerdo? Gustar no es salvación. Porque, escúcheme en esto, hay personas que pueden pasar y se paran en la puerta y entran un momentico y dicen, ay, tan bonito que es eso, me gustó, yo después vengo. ¿Cierto? Como una señora que estuvo esta mañana, me gustó, yo después vengo. El hecho de que la señora venga acá y escuche algo y diga, me gustó, no quiere decir que sea salva. Muchas personas que pueden estar sentadas en este lugar ahora mismo, que escuchan el mensaje mañana, van a decir, a mí me gusta la palabra de Dios. Ese mensaje me gusta como explican la palabra de Dios, me gusta como se predica la palabra de Dios. Pero el hecho de que les guste a las personas no quiere decir que sean, ¿qué? Salvas. Por lo tanto, esa palabra gustar tampoco implica salvación. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Un día el Señor le dijo, estaba sentado con sus discípulos en la última cena. Y ustedes recuerdan esas palabras que el Señor les dijo a los discípulos que estaban ahí, les dijo, uno de ustedes me va a engañar. Ellos se comenzaron a mirar entre ellos y comenzaron a decir, ¿seré yo? ¿Seré yo? ¿Seré yo?
Y en Marcos capítulo 14, versículo 19, dice que entonces ellos se entristecieron y comenzaron a decirse uno a otro, ¿seré yo? Y el otro dijo, ¿seré yo? Y dice el versículo 4, él respondió y les dijo, es uno de los 12, escucha lo que dice la Biblia, el que moja el pan del plato. ¿El que moja qué? El pan del plato. Y dice la Biblia en el libro de Juan 13:26, que estando ahí juntos, el Señor tomó el pan y lo mojó y se lo dio a Judas. Y Judas gustó de ese pan. Y enseguida Judas se fue. Los discípulos dijeron, se fue a hacer obras de caridad, se fue seguramente a darle a los pobres. Pero después de eso, dice la Biblia, que el Señor tomó pan y lo partió y lo dio a sus discípulos. Aquí hay dos cosas bien importantes que hay que entender, por favor. Número uno, Judas gustó, pero Judas no participó. Cuando el Señor parte el pan, ¿qué está haciendo representación? ¿Qué estaba indicándoles que iba a venir? ¿Qué les estaba mostrando? La muerte, el sacrificio de Él. Nosotros cuando hoy compartimos la cena, por ejemplo, ¿qué es lo que estamos haciendo? Una representación del sacrificio de Cristo. ¿De acuerdo? Pero noten lo que pasó aquí. Judas gustó del pan, pero Judas no participó del sacrificio. Porque cuando el Señor partió el pan para darles, ya no estaba Judas. ¿Qué nos enseña esto? Que Judas sí recibió, sí gustó, pero Judas no participó del sacrificio, mientras que los otros discípulos sí participaron del sacrificio. Ahora, ¿qué es eso de participar en el sacrificio? ¿Qué es eso que ellos participaron del sacrificio? Ellos estuvieron ahí con Cristo Jesús, ellos estuvieron ahí en ese momento mientras Cristo fue crucificado, mientras Cristo fue pasado por Pilato, ellos estuvieron ahí. Es decir, que ellos compartieron el sacrificio de Cristo. En otras palabras, lo que nos muestra es que Judas escuchó el mensaje, pero Judas no se convirtió, no participó. Es decir, me gustó eso, pero no participó eso, mientras que los demás discípulos sí. Dice Hebreos capítulo 6, versículo 4. Dice, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Cuando estamos en el mismo tema que estamos esgrimiendo de aquellos que dicen que la salvación se pierde. Cuando llegan a este punto, y dice la Biblia, escúcheme en esto, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, entonces dice, ¿sí ve que la salvación se pierde? Porque tenían al Espíritu Santo. Y entonces si tenían el Espíritu Santo, ¿eran qué? Si una persona tiene el Espíritu Santo, ¿qué es? Es un convertido. Entonces ellos lo que dicen es lo siguiente, escúcheme muy bien. Si ve que tenían el Espíritu Santo porque dice la Biblia que fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, pero es que aquí la clave está en la palabra partícipes. Partícipes. ¿Qué es un partícipe? ¿Qué será un partícipe? ¿Cómo? Que comparten. Por ejemplo, bueno, esta es una palabra griega, la palabra partícipe es la palabra griega metokos. Metokos quiere decir lo siguiente, tiene diferentes connotaciones. Participante, que tiene parte, que es un asociado, que es un compañero. Entonces cuando la Biblia dice, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, no está diciendo la Biblia que tenían al Espíritu Santo, sino que eran partícipes de lo que el Espíritu Santo estaba haciendo. Como por ejemplo, hoy que está muy de moda, cuando hay una reunión política, cuando de pronto de casualidad ustedes asisten a una reunión política, hay mucha gente, y todos los que están ahí son ¿qué? Partícipes. Unos hablan, otros escuchan, otros están sirviendo, otros están cuidando los carros. Todos están siendo ¿qué? Partícipes en esa reunión. Esa es la palabra partícipe. Si lo miramos a la iglesia, cuando tú vienes a la iglesia y hay una reunión en la iglesia, nosotros somos ¿qué? Partícipes. Uno está hablando, otros están escuchando, otros estuvieron adorando, otros no vinieron a la adoración, ¿verdad? Unos ofrendan, otros no ofrendan, pero todos en forma general somos ¿qué? Partícipes. A eso se refiere esta palabra partícipe. No quiere decir
que tengan al Espíritu Santo. Judas, siguiendo con Judas, participó en la cena. Judas estuvo ahí, fue un compañero de todos. Judas era un asociado. Es decir, Judas fue un partícipe. Pero la pregunta es, a pesar de que Judas fue partícipe, ¿Judas tenía el Espíritu Santo? La respuesta es no. La respuesta es no. Dice, y fueron partícipes del Espíritu Santo. ¿Qué será esto de partícipes entonces del Espíritu Santo? Ellos fueron partícipes, participaron, escúchenme esto, de las obras que hizo el Espíritu Santo a través de Jesús. Ellos visiblemente, ellos estuvieron ahí participando cuando Jesús estaba haciendo milagros, cuando Jesús sanó al paralítico, cuando Jesús estaba ya frente a la tumba de Lázaro y Lázaro resucitó. Ellos estaban siendo partícipes de la obra del Espíritu Santo que estaba haciendo a través de la vida de Jesús. A eso se refiere la palabra que partícipe, pero no se refiere a que tenía al Espíritu Santo. Porque cuando se da esa interpretación de que cuando dice partícipes en el Espíritu Santo, es decir, tenían el Espíritu Santo, de eso no está hablando. De eso no está hablando la palabra. Por eso es muy importante ir a los originales. Dice el versículo 5, estoy en Hebreos 6, versículo 5. Y asimismo gustaron de la buena palabra. Esta palabra gustar, ya la vimos, que es la misma palabra que dijimos antes, probaron. Y asimismo gustaron de la palabra de Dios. ¿Y qué más dice? Y los poderes del siglo venidero. Los poderes del siglo venidero. Aquí dos palabras importantes, claves. Número uno, la primera palabra, poderes. ¿Qué será la palabra poder? Es el vocablo griego que es la palabra dunamis, que nosotros sabemos de ahí de donde se deriva la palabra dinamita. Es decir, que ellos vieron el poder de Dios, participaron de los milagros, pero el hecho de que participaron no quiere decir que ellos, o sea, esa participación no quiere decir necesariamente salvación. Hay muchas personas que pueden ver milagros y pueden decir, sí, yo vi cómo ese paralítico, yo fui a una reunión y vi cómo ese paralítico se levantó. Yo vi esto, yo vi lo otro. El hecho de que hayan visto y hayan participado de lo que el Espíritu Santo estuviese haciendo no quiere decir necesariamente que eso equivale a haber sido salvos. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Entonces noten lo siguiente. Mateo capítulo 7, versículo 22. Es un pasaje que lo hemos estudiado mucho, que lo hemos hablado bastante. Y son personas que participaron del poder de Dios. Pero lo vamos a confirmar con la palabra, a corroborar con la palabra, que no necesariamente los que han participado del poder de Dios son salvos. Muchos me dirán en aquel día que, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios? Y escucha lo que dice, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Es decir, ellos fueron partícipes del poder de Dios, del poder del Espíritu Santo, obrando milagros. La pregunta es, ese pasaje de Mateo 7:22 nos está hablando que esos que participaron, que vieron, que hicieron, que inclusive Dios los utilizó para muchas cosas, necesariamente fueron salvos. Es decir, una persona que Dios la utilice, que el poder de Dios esté en él y la utilice para hacer un milagro a alguien, ¿quiere decir que sea salva? Tú puedes estar orando por una persona y esa persona, el poder de Dios puede caer y puede sanar a la persona. El hecho de que esa persona haya orado, el que oró, ¿quiere decir que sea salvo? No necesariamente. Una persona que está frente a un auditorio y que Dios en su soberanía hace algún milagro, ¿quiere decir que porque hubo un milagro y que esa persona oró por ello, quiere decir que sea salvo? No necesariamente. Versículo 23 dice, y entonces lo declararé, nunca os conocí, apartados de mí, ¿qué? Hacedores de maldad. Fíjense esto, fueron iluminados, gustaron, es decir, estuvieron ahí, palparon, estuvieron asociados, es decir, hicieron parte del grupo, vieron el poder de Dios y sin embargo, ¿qué dice Dios de ellos? ¿Qué dijo Jesús de ellos? Apartados de mí, hacedores de maldad.
yo nunca os conocí. Es decir, noten esto, que el hecho de que hayan milagros, que el hecho de que hayan cosas y manifestaciones, no quiere decir que esas personas que hagan eso, necesariamente tengan la salvación. Judas hizo milagros y no necesariamente fue salvo. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Es decir, gustar del poder de Dios no quiere decir salvación. Ahora, sigue diciendo la Biblia, estoy en el pasaje de Hebreos 6:5, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. ¿Qué será eso de los poderes del siglo venidero? La palabra siglo es la palabra griega aion, A-I-O-N, aion, que traduce era, edad, perpetuidad, presente, futuro, antiguo, eterno. Todo eso significa. Cuando dice la Biblia del siglo venidero, es decir, que los poderes de Dios operan tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, actúan. El mismo Dios es el mismo Dios de ayer, de hoy y por los siglos. Es decir, que ese poder venidero es un poder que sigue dando, porque dice perpetuidad. A pesar que las personas vieron milagros, nosotros también podemos ver milagros hoy. Pueden ocurrir milagros en tu vida. Hay personas que vieron milagros y que recibieron una sanidad y sin embargo, a pesar de recibir una sanidad, no son salvos. Se lo muestro con la Biblia. ¿Recuerdan los 10 leprosos? ¿Cuántos recibieron sanidad? 10. ¿Y cuántos de esos 10 leprosos recibieron la salvación? 1. Entonces noten que esa palabra no habla necesariamente de salvación. No todo el que opera un milagro, no todo el que ve un milagro, no todo el que recibe un milagro como tal va a ser salvo. Pero aquí una palabra que me llama la atención, y es cuando Jesús le dice: apartados de mí, hacedores de maldad, yo nunca ¿qué? Los conocí. ¿Qué es esa palabra conocí? ¿Qué es lo que Jesús le está diciendo a ellos? Yo nunca los conocí. ¿Qué será eso? ¿A qué hace referencia? En la Biblia, cuando se habla de la palabra conocer, por ejemplo, se cita en Génesis: y Adán conoció a Eva. Terminando el Antiguo Testamento, para comenzar el Nuevo Testamento, en el nacimiento de Jesús, dice la Biblia que José conoció a María. ¿Qué es esa palabra conocer? Tener relaciones. En otras palabras, intimidad. ¿Qué le está diciendo Jesús? Ustedes nunca tuvieron intimidad conmigo. Nunca hicieron parte de mí. Ustedes nunca tuvieron una relación genuina conmigo. Participaron, sí, estuvieron ahí. Y escúcheme, porque aquí puede haber personas, o podemos haber personas que podemos ser calificadas como nunca los conocí. Personas que pueden estar asistiendo a la iglesia, pero que no tienen intimidad con Dios. Que puedes venir a la iglesia muy religiosamente, pero tu tiempo de intimidad con Dios es cero. O sea, Dios ni siquiera conoce tu voz porque ni siquiera oras a Dios. Hay personas, y ojo porque es importante entender esto, hay personas que aunque participen, de hecho, el hecho de venir a esta reunión, el hecho de ser parte de la iglesia, no te está asegurando de que Dios va a decir: oh, usted ya es salvo, porque no. Porque, ojo, porque habrán personas que están sentadas aquí escuchando este mensaje y Dios, Jesús un día dice: yo nunca los conocí. Sí, no, pero yo iba a la iglesia. Sí, partícipe, pero yo nunca lo conocí. Pero es que yo hacía milagros, pero es que yo predicaba, pero es que yo tenía en mi casa un grupo de vida, pero es que yo hacía esto, pero es que... Sí, pero yo nunca te conocí. O sea, tú nunca verdaderamente entregaste mi corazón a mí. Tú nunca te uniste a mí. Tú nunca realmente naciste de nuevo. Estuviste ahí participando. Entonces noten que esta palabra no quiere decir que sea salvo. Sigamos, Hebreos 6. Versículos 5 y 6. Y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. 6. Y recayeron. Ahí volví. ¿Sí ve que sí? Que eran salvos, que eran hijos de Dios, que eran cristianos y recayeron. Tenemos que entrar a revisar esa palabra, recaer. Recayeron. Es decir, en otras palabras, después de que fueron iluminados. ¿Qué es una persona iluminada? ¿Qué es una persona iluminada? ¿Todos los que estamos aquí somos iluminados? Sí, porque hemos escuchado la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos iluminó. 2, que gustaron.
¿Todos aquí hemos gustado? Sí, porque estamos usando la palabra. Y si estamos aquí porque nos gusta la palabra, porque nos parece un deleite. ¿Fueron partícipes? ¿Estamos siendo partícipes de la reunión? Sí, de una u otra manera, todos los que estamos aquí estamos siendo partícipes. Ahora, escúcheme en esto. Dice la Biblia entonces, y recayeron. ¿Qué quiere decir esto? Que puede una persona que haya sido iluminada, que guste de la palabra, que participe de la palabra, pero no necesariamente es salvo. ¿Están de acuerdo conmigo o no? Hay personas, escuchen, hay personas que son iluminadas, que gustan de la palabra, que participan de la palabra y que son salvas. Pero hay personas que son iluminadas, gustan de la palabra, participan y no son salvas. ¿De acuerdo? O sea, ni iluminación, ni gustación de la palabra, ni participar muestra que sea salvo. Porque la salvación no viene por eso, no viene por las obras, sino que la salvación viene ¿por qué? Y yo tengo que recibir la gracia de Dios y por fe creer en Jesucristo para arrepentimiento y tener salvación. Es decir, hay muchas personas que escuchan la palabra, pero que no se entregan a Cristo Jesús. Yo no sé si aquí haya alguien. Y dice la Biblia, y recayeron. Es decir, después de la iluminación, después de los milagros, una persona puede volver a, según lo que dice la Biblia, recae una persona. ¿Quién recae y quién no recae? ¿Quién puede recaer y quién no puede recaer? Vamos a estar estudiando eso entonces. Recaer. Esta es la palabra parapicto. Esa palabra parapicto es caer al lado. Es decir, que caminaban, pero cayeron al lado. Y aquí escúcheme, porque aquí es donde entra la palabra apostatar. ¿Qué es apostatar? ¿Qué entiende por eso? Tienes que comenzar a entender esa palabra porque estamos entrando en ese tiempo. Estamos ya hace tiempo en tiempo de apostasía. ¿Qué es apostatar? ¿Qué es apostatar? Es un alejamiento de las verdades de la palabra de Dios. Alejamiento de las verdades de la palabra de Dios. Ojo, porque aquí es donde muchos dicen, aquí hay que tener mucho cuidado, por favor, mucha atención, porque muchos dicen que hay cristianos que pueden apostatar. Vamos a mirar eso. Cuando dice la palabra recayeron, es decir, aquí hay personas, no quiero ni que levanten la mano ni nada, si eres tú no te sientas mal, solamente quiero citar un ejemplo. Hay personas que pueden estar sentadas aquí en este lugar, que fueron iluminadas, que gustan de la palabra, ¿de acuerdo? Que están participando y hacen parte de la iglesia, pero que verdaderamente no han entregado su vida a Cristo. ¿Habrán personas aquí? No me contesten nada. Hay personas que están diciendo, sí, pero, o sea, este camino me gusta. Y yo vengo acá porque me gusta. Esto de meterse uno con Dios es bonito, pero yo no he tomado la decisión todavía, porque es que hay cosas del mundo que todavía me arrastran. Estoy todavía como que un pie en el mundo y otra, estoy como ahí. Voy por el camino y sigo yendo a la iglesia porque a ver cuándo ya definitivamente me suelto del mundo, me arranco del mundo, me desprendo del mundo. Cuando yo rompo ese cordón umbilical con el mundo, yo voy ahí, vamos en esa lucha. Estás caminando y sigues viniendo a la iglesia, dice qué bueno, porque cada vez que escucho la palabra entiendo más. Esto me está gustando, me parece bonito eso, está interesante. Quiero seguir adelante, quiero seguir viniendo a la reunión. Y de pronto alguien le dice, vea, hay otro grupo por allí, vea, hay otra iglesia por allí, vea, hay unas cosas en el mundo allí, vea, hay una filosofía allí, vea, por ahí está la nueva era, vea, por ahí tal cosa, vea, por ahí. Entonces tú estás viendo, sí, y de pronto dices, no, este domingo no ir a la iglesia, voy a ir donde fulano de tal, que me pareció que estaba como interesante también eso. Y va allá. Dice, oiga, me gustó esto. ¿Sabe que esto de la nueva era como que funciona? ¿Sabe que como que esto que están haciendo en este lugar como que me gusta? Y esas personas, escúchenme en eso, esas personas vienen por el camino, van por el camino donde están siendo iluminados, donde están degustando la palabra, y de pronto, ¿qué hacen? Recaen, es decir, se fueron al lado, es la palabra recaer, se fueron al lado, es decir, no sigo por este lado, aunque es bonito aunque me gustó, pero me gustó más esto y me voy por ese lado. Eso es la palabra que estamos mencionando ahorita. Esa es la palabra donde estamos hablando que apostatan. La pregunta es, ¿quiénes fueron los que apostataron? ¿O quiénes son los que apostatan?
Esas personas que se desviaron del camino, ¿habían nacido de nuevo? Estaban en el camino, estaban en el proceso. Porque yo no sé a cuántos de los que le predicaron, en el momento que le predicaron, hablaron de Cristo, escucharon el mensaje y dijeron, sí, listo, me convierto a Cristo de una vez. ¿Cuántos hicieron eso? ¿No será que algunos dijeron, estoy ahí, sí, ahí voy? Y en ese ahí voy, es cuando se desvían del camino. Son dos grupos de personas, escuchen. Unas personas que dicen, ahí voy, sí, me está gustando esto, y otras personas dicen, no, yo ya tomé la decisión, yo ya me voy con Cristo. Yo ya definitivamente entregué mi vida a Cristo. Ya para mí, como dijo el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Yo vivo para Cristo, yo ya entregué mi vida a Cristo. Señor, yo ya te entregué todo a ti. Entonces me pueden hablar de muchas cosas, Señor, pero yo estoy contigo. Y no, que mire la nueva era, que a mí no me interesa eso porque yo estoy con Cristo Jesús. Mire que hay esto, a mí no me interesa, yo estoy con Cristo Jesús. Mire que el mundo ofrece esto y que usted puede, a mí no me interesa, yo estoy con Cristo Jesús. ¿De acuerdo? Porque ya ellos decidieron nacer de nuevo. Ellos se entregaron a Cristo y dijeron, mi vida es para Cristo. Yo ya vivo para Cristo, yo ya recibí la salvación y yo no voy a permitir que nada me venga a interrumpir de este camino que yo he decidido. Ellos están ahí firmes, pero hay otro gran grupo que van en el proceso, ¿me estoy dando a entender? Y en medio de ese proceso que van, en ese ir y venir de que a veces sí, a veces no, en que me convierto, no me convierto, ¿será que tomo la decisión? ¿Será que no tomo la decisión? En ese momento, esas personas se desviaron. Y escuchen lo que dice la Biblia para entender el contexto entonces. Y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron. Es decir, cayeron al lado. Es lo que decimos nosotros la palabra apostatar. ¿Qué es la palabra apostasía? Según el diccionario bíblico ilustrado, que es un diccionario, repito, no es un comentario, dice lo siguiente. Escuchen por favor lo que dice la palabra apostasía. Significa volverse atrás, significa recaer. Es la misma palabra que se usa en Tesalonicenses 2, versículos 2 y 3, donde se enseña que el día del Señor no puede venir hasta que no venga la apostasía. Por eso estamos diciendo que estamos muy cerca de la venida del Señor, porque estamos en un tiempo de apostasía. Personas que gustaron la palabra de Dios se están comenzando a alejar de la palabra de Dios. Dice, o abandono del cristianismo en relación con la manifestación del hombre de pecado. Con respecto a la apostasía individual, se trata en pasajes como en Hebreos y en la epístola de Judas. Hay también advertencias que este tipo de apostasía se irá generalizando al ir finalizando la presente dispensación. Escuchen esto por favor, una apostasía implica necesariamente una posición de la que se puede caer. Una posición de la que se puede ¿qué? Caer. ¿Cómo así? ¿En qué posición estaba y en qué posición cae? ¿En qué posición se encontraba? Esa persona que estaba siendo iluminado, gustando y lo demás, pero que dice, no, yo mejor me voy por otro lado. ¿En qué posición estaba? Estaba en la posición de llegar a ser un hijo de Dios. Estaba en la ruta, en la vía, para verdaderamente ser un cristiano. Ahí en esa ruta vía. Escucha lo que dice. Una apostasía implica necesariamente una posición de la que se puede caer. Una profesión, escúcheme, una profesión hecha que se abandona de una manera deliberada. Una profesión hecha que se abandona de una manera deliberada. Una profesión, ¿cómo así? Una profesión. Personas que profesaban ser cristianos. Yo soy cristiano. Muchos de los que están aquí podemos decir, yo soy cristiano. Pero muchas personas son las que profesan y otras son las que verdaderamente son cristianos. Ahora, entiéndame esto. No todo el que profesa ser cristiano es cristiano. ¿Estamos de acuerdo? No todo el que asiste a una iglesia es cristiano. No porque tú digas, escúchame esto, no porque tú digas que eres cristiano, es que eres cristiano. ¿Será que es eso? Yo soy cristiano, entonces, porque yo digo que soy cristiano, ¿soy cristiano? No. Hay muchas personas que dicen que son cristianas, pero no son cristianos. A eso está haciendo referencia, que profesaban. Estoy hablando del diccionario Vine, perdón, del diccionario ilustrado. Hecha que abundaba de una manera deliberada. Dice, escucha lo que dice. No se trata de un cristiano que caiga en algún pecado, sino en un abandono definitivo del cristianismo por parte de un profesante no convertido.
que no ha experimentado la regeneración de la conversión. Es decir, no se trata de una persona que dice que es cristiano. La apostasía no se da para el que es convertido verdaderamente, para el que es regenerado verdaderamente. La apostasía se da para aquel que profesa que es cristiano, pero verdaderamente no es un cristiano. No se ha convertido al Señor. No ha sido regenerado. Es decir, es una persona que aún sigue siendo carnal, que está dentro de una iglesia. ¿Habrán personas carnales dentro de la iglesia? Ahora, ¿dónde se da la confusión? Porque nosotros escuchamos casos como estos. Yo conocí a fulano de tal que era un buen cristiano, que asistía sagradamente a todas las reuniones, que participaba y ayudaba para el desarrollo de la obra, y de la noche a la mañana se fue para el mundo. Entonces sí ve que la salvación sí se puede perder, según eso. Ahora la pregunta es, el hecho de que participe en todas las reuniones, el hecho de que participe para el desarrollo de la obra, ¿eso lo hace un verdadero cristiano? El hecho de que la gente diga, se veía tan buena persona, ese se veía tan buena persona, aún asistía, aún hacía parte del ministerio dentro de la iglesia, aún predicaba la palabra de Dios, y ahora mire, está en el mundo. ¿Qué sucedió ahí? ¿Qué es lo que pasó ahí? Porque esa persona que estaba ahí tan metido en las cosas de Dios, de repente se fue para el mundo. ¿Qué sucedió con esa persona? ¿Recayó? ¿Un cristiano puede recaer? ¿Un cristiano puede recaer? O sea, un cristiano, una persona que ha sido cambiada su naturaleza, ¿puede volver al vómito? Entonces, ¿qué sucede ahí? Si esa persona, estos que están recayendo, ¿a qué hace referencia? A las personas que aparentemente eran cristianas, que actuaban como cristianos, que participaban como cristianos, que iban, que estaban siendo iluminados, gustaron y participaron, pero que a la final apostataron. ¿Por qué apostataron? ¿Quiénes apostataron? ¿Quiénes son los que apostatan? Los que nunca fueron cristianos. Porque un verdadero, escúchame eso, un verdadero hijo de Dios, este otro ejemplo, estaba ahí en la alabanza, ejemplo, cualquiera me dice, pero era en la alabanza, estaba en la alabanza, ahí, metido en la alabanza, y de pronto resultó que esa persona que era un cristiano y que hacía parte de la alabanza, terminó siendo un homosexual. ¿Era un cristiano? ¿Era un convertido? El hecho de que participara en la alabanza, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué nos muestra eso? ¿Es un cristiano que recayó? ¿Es un cristiano que perdió la salvación? ¿O qué nos muestra? ¿No será que lo que nos muestra es una persona que aparentaba ser un cristiano, que mostraba ser un cristiano, que actuaba como un cristiano, pero que realmente nunca se convirtió y por eso apostató? ¿No será eso? Y es que, ¿cuál es el problema? Escúchame, ¿dónde está la confusión en la iglesia? Es que infortunadamente dentro de la iglesia está revuelto el trigo con la cizaña. Y cuando ven una cizaña que cae, dice, es que es un trigo que cayó. No era un trigo, era una cizaña que estaba metido dentro de la iglesia. Ahí es donde está el gran hueco y la gran desubicación de muchas personas. No, es que era un pastor y terminó en adulterio. Si fue un pastor que terminó en adulterio, ¿qué podemos concluir? ¿Fue un pastor, un cristiano que perdió la salvación? No, es una persona que aunque era un pastor, era una persona que aunque estaba ahí en el púlpito, una persona que aunque predicaba la palabra, en su corazón nunca se convirtió. ¿Por qué? Porque si se hubiera convertido, él hubiera sacado todo eso de su corazón y él no estaba pensando en la carne, en lo que estaba pensando más en lo espiritual. Una persona que verdaderamente se ha convertido no puede estar pensando en ser homosexual, en ser un drogadicto. Si está pensando en eso, es porque no se ha convertido verdaderamente. Ahí es donde está la gran confusión. Por eso es que cuando la gente dice, fulano de tal apostató, es un cristiano que apostató. No. Sigamos mirando. Escúchenme esto. Hebreos 6, 5, 6. Y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento. Aquí la palabra clave es renovados. ¿Qué es una renovación? Renovados, sean otra vez renovados. Cuando alguien dice sean otra vez renovados, es decir, sean otra vez nacidos de nuevo. ¿Una persona puede nacer más de una vez de nuevo? ¿Cuántas veces uno puede nacer de nuevo? ¿Un cristiano puede perder la salvación?
¿Un cristiano puede perder la salvación? Mire, hay un mensaje que predicamos hace 8 días. Si no lo han escuchado o vinieron y no pidieron atención, escúchenlo, por favor. ¿Un cristiano verdadero puede perder la salvación? Sí, estoy hablando de un cristiano. Es que lo que pasa es que los otros llaman cristianos. Simulan ser cristianos, aparentan ser cristianos. Y esa es la gran confusión. ¿Un nacido de nuevo puede perder la salvación? ¿Cuántas veces una persona puede nacer de nuevo? Ahora, la persona que dice, sí, se puede perder la salvación, ¿cuántos pecados se necesitan para perder la salvación? ¿Cuántos pecados? Aquellos que dicen un pecado, quiere decir, yo fui salvo, cometí un pecado, ¿pierdo mi salvación? Ahora, me arrepentí de ese pecado, le pido perdón a Dios, Dios me perdona ese pecado, ¿me vuelve a dar la salvación? Entonces cometí 15 pecados, vuelvo y le pido perdón, ¿me vuelve a dar la... O sea, ¿puedo estar yo jugando a eso? Que un pecado me hace perder la salvación, y como el pecado me hizo perder la salvación, le pido perdón a Dios, me arrepiento y me vuelve a la salvación, y otra vez, ya listo, ahora sí, y vuelvo y peco, otra vez, Señor, perdone, perdí la salvación, otra vez. Eso no es así, mis hermanos, eso no es así, eso no es así, eso no es así. Ahora, si una persona está practicando el pecado, es de tajo, no es un cristiano. Cualquier práctica de un pecado inhabilita a esa persona para decir que es cristiano. Porque el que practica el pecado, dice la Biblia, no es de Dios. El que practica el pecado es del diablo. Práctica del pecado, es decir, un pecado recurrente, un pecado continuo, convive con el pecado. Habitualmente está el pecado. Llámese fornicación, por ejemplo. Está en fornicación, está viviendo en fornicación. Un cristiano puede vivir en fornicación. Pueden haber cristianos que vivan en fornicación. Si hay un cristiano entre comillas, que vive en fornicación, ese no es cristiano. Porque se supone que si es cristiano, él ha abandonado el pecado. Pero si sigue viviendo en el pecado, no puede decir que es un hijo de Dios. Y por lo tanto no puede decir que tiene la salvación. Y como no tiene la salvación, entonces no puede decir que perdió la salvación, porque ¿qué va a perder? Algo que ni siquiera ha tenido. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Dice la Biblia, sean renovados. Renovados. Esta palabra renovados es la palabra anakainizo. Y esta palabra anakainizo quiere decir restaurar. Restaurar. Otra vez. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Que después de que la persona, hablemos de los judíos que se han convertido al Señor. Esos judíos comenzaron a ir a las cosas de Dios, a asistir a las cosas de Dios, y de pronto dijeron, no, nos quedamos con el judaísmo, nos vamos, no queremos, no, sí nos estaba gustando. Recuerda cuando el apóstol Pablo le predicó a un rey llamado Agripa, y le estuvo predicando y predicando y predicando y predicando y predicando, y este rey con los ojos abiertos, wow, excelente, sí, listo, rey, toma la decisión. Dice, no, muy bonito todo esto, por poco me persuades. Pero no tomó la decisión. Ahora, ¿qué le costó eso a ese hombre? Ese por poco me persuades, ¿qué le costó? ¿Dónde podrá estar ese hombre? Seguramente condenado porque no recibió a Cristo. Escúcheme, hay personas que están dentro de las iglesias que por poco son persuadidas a convertirse en verdaderamente Cristo y terminan su carrera sin ser persuadidas. ¿Dónde van a terminar su carrera ellos? ¿A dónde cuál va a ser el final de ellos? Por poco sí, es que me gustaba, sí, me fascinaba, pero es que las cosas del mundo para mí eran importantes. ¿Cómo iba a abandonar a mi amante? ¿Cómo iba a abandonar esto? Yo me quedo con las cosas del mundo. Ok, pero recibiste la palabra de Dios. Versículo 6, Hebreos 6:6. Y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios, exponiéndolo a vituperio. ¿Qué sucedió con esto? ¿Qué puede suceder con este tipo de personas? Escúchenme en esto, a ver. ¿Cómo se podrán renovar? Es decir, volverles otra vez. Si tú invitas a una persona, o si tú eres esa persona, que has escuchado hablar de Cristo, fuiste iluminado, sabes que la palabra de Dios es verdad, has gustado la palabra de Dios, participas, eres parte de una iglesia, una denominación, de una congregación, participas. Pero tú dices, sí, todo eso me parece bueno. Escuchen esto, todo eso me parece bueno. Pero no, yo finalmente me quedo con las cosas del mundo. Yo pregunto, ¿qué más? ¿Quién lo puede salvar a él? Si no lo salvó el mensaje de Jesucristo, si estudiando la palabra,
Si haciendo parte de una iglesia y decide irse para el mundo, ¿quién puede salvar a esas personas? Ya obró, ya les iluminó con el camino porque utilizó personas para tocarles el corazón. Les habló la palabra, Miguelito. Le predicaron de Cristo. Es más, vieron milagros. Dijeron, sí, mire, yo tenía el pie chueco y Dios me lo enderezó. Sí, eso me gusta. Pero no, finalmente yo me quedo con el mundo. ¿Qué más? No hay nada más que hacer, mis amigos. ¿Será que volverá nuevamente Cristo una vez más y tendrá que ser crucificado y morir nuevamente por ellos? No hay nada más. Cristo ya no va a morir más. Cristo cuando venga no viene a morir. Cristo cuando vuelva la segunda vez viene a ¿qué? A reinar en poder y gloria. Cristo cuando venga no va a venir a ser maltratado, ni a ser vituperado, ni a ser abofeteado, ni a ser crucificado. Cuando Cristo venga la segunda vez, viene a reinar en este planeta. Viene a reinar en este mundo. Viene a reinar en la tierra. Por lo tanto, nadie puede estar esperando más adelantico a ver si me convierto. No, si una persona no se convierte con la palabra de Dios, si no se convierte escuchando los mensajes, si ha visto el poder de Dios en su vida y aún ni con eso se convierte, mis amados, ya no hay esperanza para ellos. No hay esperanza. Que mis obras. Que haciendo esto, que haciendo lo otro. Que ayudando a los pobres. Ninguno de esos caminos lo va a llevar a la salvación, porque el único camino para la salvación es ¿quién? Cristo Jesús. La única ofrenda que vimos la semana antepasada, la única ofrenda permitida para eso, para entrar y ser justificado, se llama el carnero, que lo representa ¿qué? Cristo Jesús. Sin Cristo Jesús no hay salvación absolutamente para nadie. Es que yo tengo la fe en el santo no sé qué, en la virgen de no sé qué. Absolutamente nada de eso va a llevar a una persona a la salvación. Es decir, después de que se les ha hablado de Cristo, después de que han degustado, que conocen la verdad de Dios y no la quieren aceptar de una forma voluntaria, no hay nada más que hacer con esas personas. Es lo que está diciendo la Biblia. Y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos el Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. Cristo no va a venir otra vez a ser expuesto en vituperio. Cristo no va a ser otra vez venir a esta tierra para ser crucificado. Entonces, ¿qué pasa con ellos? Si no se convencen con el mensaje, si no se convencen con el poder de Dios, no hay nada más que hacer con ellos. Ya no hay nada. O sea, ¿qué más hacemos con ellos? Ya solamente la misericordia de Dios, porque es imposible convencerlos. Imposible convencerlos. Versículo 7. Vamos a aclarar más. Porque la tierra, estoy en Hebreos 6:7. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Es decir, la tierra recibe la lluvia y produce fruto. Versículo 8. Ojo con este. Pero los que produce espinos y abrojos es reprobada. Es decir, no es una tierra buena. Está próxima a ser ¿qué? Maldecida. Y su fin es el de ser quemada. Está hablando de personas que estuvieron ahí, que vino la palabra y no produjo. Es una tierra mala. Su corazón endurecido. No quiero nada de Dios. No me interesan las cosas de Dios. No me importan las cosas. Usted allá con su religión, pero a mí déjeme en paz. Yo no quiero saber nada de su Dios. No quiero saber nada de eso. Es una tierra que reprobada. ¿Y qué pasa con esa tierra reprobada? Dice que su fin es ser ¿qué? Quemada. ¿Qué quiere decir ser quemada? Es una palabra alegórica que está acá, pero está haciendo referencia a ¿qué? Al infierno, van a ser condenados. O sea, ¿qué más esperan? Si no quisieron recibir a Cristo como su Salvador, no quisieron las cosas de Dios, pues van a ser quemadas. Versículo 9. Pero en cuanto a vosotros, note que aquí está haciendo la diferencia de los dos grupos. Aquellos que recibieron la palabra y apostataron y no quisieron nada de Dios. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos. ¿Cómo así? ¿Quiénes son los vosotros? ¿A qué hace referencia a los vosotros? A los que se han convertido verdaderamente. Yo podría decir a la iglesia, yo podría decir a ustedes, pero es que yo como no sé cuáles de ustedes están convertidos verdaderamente. Y yo no puedo generalizar, todos de la iglesia son salvos. Entonces, a los que son salvos, a los que son persuadidos, es decir, reciben el mensaje, Señor, tiene toda la razón, yo me convierto a ti. Señor, yo me la juego todo contigo. ¿Cuántos hay aquí así? Y Señor, me la juego toda contigo. No miro más el mundo, Señor. Voy a jugármela toda contigo. Mire lo que dice. Oh, amados, estamos persuadidos. Es decir, los que fuimos iluminados y que hemos entendido y dijimos, listo, por este lado es. Estamos persuadidos de cosas mejores.
¿Cuántos saben que las cosas en Dios son mucho mejores? Que lo que Dios nos ofrece es mucho mejor que lo que nos puede ofrecer este mundo. Que todo lo que el mundo nos ofrece es efímero, pasajero, que es algo mediático, pero lo que Dios nos da es algo que es eterno y que es mucho mejor que cualquier cosa que el mundo nos pueda ofrecer. Nosotros entendimos eso. Nosotros entendimos que Cristo es nuestro Salvador, que a través de Cristo obtenemos la salvación y que absolutamente no habrá nada mejor en esta tierra que servirle al Señor. Amén. De cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Entonces, concluimos este punto, que nosotros que hemos creído en Cristo Jesús, no podemos apostatar. El Espíritu Santo está en nosotros. Escúcheme esto. ¿Qué es apostatar? Alejamiento de Dios. Escúcheme, nomás con esta definición vamos a entender. Apostatar, alejamiento de Dios. Un nacido de nuevo tiene, de entre otras cosas, al Espíritu Santo de Dios. Es decir, el Espíritu Santo de Dios mora en él. Es decir, Dios mismo mora en él. Por sentido común, como si Dios mismo mora en él, ¿cómo él va a decir, me voy a alejar de Dios si el mismo Dios mora en él? ¿Tiene sentido eso? ¿Quiénes son los que se alejan? Los que se alejan son los que no tienen a Dios dentro de su corazón. Pero una persona que tiene a Dios en su corazón no va a decir, no va a estar dividido, no va a decir, no, yo tengo a Dios pero me alejo de Dios. No tiene sentido. No tiene sentido. Un nacido de nuevo, ¿qué pasa? El Señor cuando nació le dio vida nueva. Diga conmigo, vida nueva. Es decir, esa persona, escúcheme en esto, esa persona que ha nacido de nuevo por dentro tiene vida. Es decir, quiere seguir aprendiendo de Dios, quiere seguir creciendo en las cosas de Dios, quiere seguir obedeciendo a Dios. Y esa persona que está en ese transcurrir de obedecer, de seguir, de congregarse, de buscar a Dios, de profundizar en las cosas de Dios, él nunca va a poder pensar en alejarse de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo lo está llevando a toda verdad, porque el Espíritu Santo lo está guiando, porque el Espíritu Santo lo está alimentando todos los días. Pero aquel que no tiene a Dios, pues sencillamente está alimentándose del mundo, y el mundo lo va a arrastrar y va a terminar fuera. ¿De acuerdo? Voy a mirar otro versículo que creo que alcanzamos. Tenía 3 para hoy, pero vamos a trabajar solamente 2. Ahora, escúchame en esto. Si alguno insiste que la salvación sí se pierde, tranquilo, mis amados, ni modo. Si tú crees que la salvación sí se pierde, entonces, ¿qué te doy como consejo pastoral? Cuídela bien. Cuídela bien. Si tú dices, no, yo sigo convencido que la salvación sí se pierde, perfecto, entonces cuídela bien. Porque tú eres tan perfecto que nunca vas a cometer un pecado. Y la vas a guardar tanto, la vas a cuidar tanto, que no vas a dejar que la salvación se pierda. Si tú eres de los que dicen, sí, yo sigo, a pesar de todo esto que hemos estudiado, yo sigo creyendo que la salvación sí se pierde, ok, entonces cuídela bien. Sigue caminando, no cometan ni un solo error. Ahora, si tú eres de los que dicen, la salvación no se pierde. Bueno, el hecho de que digas que la salvación no se pierde porque tienes la seguridad en Cristo, entonces, ¿qué tienes que hacer? Tú tienes que ser consciente que todavía pecas, ¿o no? Pero que cuando tú pecas no estás perdiendo la salvación. Porque la Biblia dice, un versículo que estudiamos la semana pasada, la Biblia dice que si nosotros pecamos, ¿qué dice la Biblia? Que abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Entonces tú dijiste una mentira. No porque digas esa mentira te condenó y perdió la salvación. No. Tú dijiste una mentira, pero es un nacido de nuevo. ¿Y que cómo sabes que eres un nacido de nuevo? Porque cuando tú dices la mentira, tú te sientes mal. Esta noche no puedes dormir si es que dejaste pasar el día. No, que sí, actué mal. Mi carácter se me salió, dije esta palabra. Y estás mal, estás incómodo. ¿Estás condenado? ¿Perdiste la salvación? No, ¿qué tienes que hacer? Tienes que ir, o sea, no puedes pasar más. Te postras de rodilla como tú quieras, no es una posición específica, solamente que tienes que rendirte a Dios y decirle, Señor, perdóname porque actué de esta manera incorrecta. Perdóname por esta mentira, Señor, perdóname porque dije esto, se me salió esta palabra que no tenía que salir, Señor, perdóname. Y le pides perdón a Dios. ¿Qué dice la Biblia? Que si confesamos nuestros pecados, ¿qué? Él es fiel y justo ¿para qué? Perdonarnos y ¿qué? Y limpiado de toda maldad. Y entonces tú entiendes lo que dice Juan. Dice, abogado tenemos para con el Padre Jesucristo justo, Señor, gracias. Gracias, Señor. Y te levantas de este lugar diciendo, ay, gracias. Te bañaste las manos, te bañaste la cabeza, la parte que tú ensuciaste, pero nuevamente sale y sigues adelante. El problema es cuando tú pecas y dices una mentira, todos dicen mentiras. Al otro día sigue otra mentira y todo es mentira. ¿Qué pasa con esa persona que dice mentira? Sencillo. Dice que el que dice mentiras es ¿de quién? Del diablo, porque el diablo es padre de toda mentira. Entonces no puede decir que es un hijo de Dios. Una parte de la base, una persona que practica un pecado no puede decir que es cristiano. Listo.
¿Practicas algún pecado? Ojo, revisa tu conversión. ¿Cometes algún pecado de una forma, se te salió, pero no estás diciendo, no estás diciendo mentira todo el tiempo, puedes fallar en un momento determinado? Ahora, escúchame en esto. Para aquellos que dicen que la salvación se pierde. Resulta que por la mañana tú le dijiste una mentirilla a tu mamá, o a tu esposa, dijiste una mentira. Por la mañana. Ya al mediodía vino Jesús. ¿Te salvas? ¿Te vas para el cielo o te vas para el infierno? ¿Te condenas? ¿Qué crees? ¿Qué crees? Te cogieron en mentira. Estabas diciendo una mentira y no tuviste tiempo de arrepentirte. Ibas en un carro y te accidentaste y no hubo tiempo de nada. Moriste. En una mentira. ¿Te vas para el cielo o te vas para el infierno? ¿Te condenas o eres salvo? ¿Qué dicen? La misericordia de Dios, ¿verdad? Porque si no fuese eso, imaginemos que el Señor viniera ahorita mismo. ¿Cuánto nos quedaríamos? Y no quiere decir que porque tengamos un pecado, entonces nos vamos a condenar. Si tienes un pecado, tienes la oportunidad de arrepentirte. El problema es cuando nosotros dejamos pasar eso, y seguimos viviendo en eso. ¿De acuerdo? Hasta ahí. Vamos a mirar otro versículo y terminamos. Sigamos en Hebreos. Este es todavía más claro. Para aquellos que dicen, wow, mire que sí, que la Biblia dice. Hebreos capítulo 2, versículo 3. Vamos a ir más rápido en esto. Este es súper interesante, porque ese es otro de los que suelen sacar. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que oyeron? ¿Cómo que descuidamos? Y el problema está en esta palabra descuidar. Si nosotros lo leemos tal y como lo he leído, se entiende que la salvación se pierde. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Alguien muy cercano a mí decía, por ese pasaje yo creo que la salvación se pierde porque lo que Dios nos está diciendo es que tenemos que cuidarla, porque si no la cuidamos se nos pierde. O sea que yo tengo que cuidarla, estar pendiente y cuidarla todo el tiempo. Vamos a estudiar. Una de las leyes o reglas de la hermenéutica dice lo siguiente. Dice que para poder entender un mensaje o un pasaje de la Biblia, ¿cuál es la primera regla de interpretación de hermenéutica? ¿Qué dice? Que tenemos que estudiar ¿qué? ¿Qué es el contexto? Los versículos están adelante y atrás, para poder entender toda la idea de lo que nos quiere decir. Si yo tomo este pasaje de una forma aislada, doy a entender que la salvación se pierde y que hay que cuidarla. Y si alguien que ustedes escuchan me dice, hermano, la salvación se pierde, hay que cuidarla porque la Biblia dice que ¿cómo descuidaremos esta salvación? O sea, tenemos que cuidarla, porque si tú cometes un pecado la estás descuidando y pierdes la salvación. ¿Será que eso es lo que nos quiere decir el pasaje? Vamos a estudiar el contexto. Hebreos capítulo 1. Hebreos 1. Este es el pasaje de Hebreos 2, vamos desde Hebreos 1. Escuchen por favor bien para que entiendan la idea de qué es lo que se está hablando. A ver, al final vamos a mirar si está hablando de que se pierde la salvación como la quieren dar a entender o no. Dice Hebreos 1:1. Dios, habiendo hablado muchas veces, ¿habiendo hablado qué? Muchas veces, y de muchas maneras en otro tiempo, a los padres por los profetas, ¿cómo le hablaba Dios a los del Antiguo Testamento? ¿Cuántas veces le hablaba? ¿Y de qué manera? Y de muchas maneras. ¿Utilizaba quién? A los profetas, utilizaba a los ángeles, utilizó hasta una zarza, ¿recuerda? Muchas veces hablando de los profetas. En estos postreros días, ¿cuáles son los postreros días? De Cristo Jesús para acá, en esos postreros días nos ha hablado ¿por quién? Por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuando heredó más excelente nombre que ellos. Porque al cual de los ángeles dijo Dios, jamás mi hijo eres tú. Y empieza a decir que el Señor fundó la tierra, que
que Él hizo al Señor Jesucristo para que se sentara a la diestra del Padre y que habló de los ángeles. Y ahí todo esto sigue hablando y llegamos al capítulo 2, versículo 1. Escuchen esto lo que está hablando. Hasta aquí, ¿de qué está hablando el Señor? Recapitulemos antes de entrar al otro. ¿De qué está hablando el versículo 1? El capítulo 1. Esos primeros pasajes. ¿De qué está hablando? ¿Cómo? A nosotros. ¿Nos habla de muchas formas? Listo, muy bien. Que en el Antiguo Testamento a nuestros padres les habló de muchas formas. Pero que en este tiempo, en los posteriores tiempos, ¿cómo nos habla el Señor? Nos habla a través de su Hijo Jesús. Pregunto, ¿dónde están las palabras de Jesús? En la Biblia, ¿verdad? Es decir, ¿cuál es la manera como Dios nos habla hoy en día? ¿A través de qué? De la palabra de Dios. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Cuando aquellos que se dicen que soy profeta, que no sé qué sé cuándo, ojo con esos pseudoprofetas. Porque está dentro de la Biblia, dice que en los finales tiempos se levantarán ¿qué? Falsos ministros, falsos maestros, falsos profetas, que engañarán a uno de los escogidos. Cuando Dios me quiera hablar a mí, escúcheme esto, como principio, cuando Dios me quiera hablar a mí, no va a utilizar un profeta para hablarme a mí. Dios va a utilizar su palabra para hablarme a mí, que es la manera como Él se comunica conmigo. Lo que pasa es que en ocasiones puede utilizar un profeta para que me confirme una palabra que Dios ya me habló a través de la Biblia. ¿De acuerdo? Es la forma como Dios actúa. Pero cuando alguien te dice, yo veo lingotes de oro en tu mano, Martín, tú vas a ser un hombre próspero, un hombre bendecido. Y al final le digo en el oído, pero si te vas de la iglesia, eso que Dios me mostró no viene para tu vida. Porque soy un profeta de Dios. Estoy actuando como profeta. Primero Martín va a decir, a mí Dios nunca me ha dicho eso. Sí, ojalá. 2, lo estoy condicionando, lo estoy manipulando. Y Martín nunca se va a ir de este lado porque dice, no, ¿y qué tal yo me voy? Resulta que el día que yo me voy es el día que van a ir los lingotes de oro, mejor yo me quedo ahí. Y lo más curioso es que le dicen en el oído, pero no le cuente a nadie. Porque si usted le cuenta eso a alguien, no viene eso para tu vida. Entonces todo eso, todo lo que sea, esos falsos profetas, está mezclado con ¿qué? Brujería y hechicería y engaño y adivinación. Hay que tener mucho cuidado. Por eso uno no puede prestar los oídos a que cualquiera venga a decirle cosas. Pero la gente, como tiene comezón de oír, les gusta ir a esos lugares para ver qué me dice, a ver qué me muestra, qué le muestra a Dios de mi vida. Y eso les gusta. Y eso, mire, trae gente en cantidad, porque la gente es muy dada a esas cosas. Pero venir a estudiar la palabra no está fácil. Pero que le digan las cosas fáciles, William, yo tengo una cosa, Dios me mostró esto, que Dios va a prosperarte en tu negocio y que te va a hacer un multimillonario en esta tierra. ¡Wow! Pero tienes que seguir viniendo, William, el día que te desconectes, ahí pierde No, eso es manipular a la gente. Y eso es lo que está haciendo hoy en muchos lugares. Ahora, ¿de qué está hablando entonces aquí en este primer capítulo de Hebreos 1? Está hablando de la forma como el Señor va a traer el mensaje. Y la forma como el Señor en este tiempo trae el mensaje, repito, es a través de la palabra de Dios. Y entonces nos introduce en Hebreos 2, 1. Dice la Biblia, por tanto, es necesario que con más diligencia, ¿qué es diligencia, mis amados? Rapidez, estar pendientes, muy bien. Por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. ¿Qué cosas hemos oído? ¿De qué cosas está hablando aquí? ¿Está hablando de qué? Del mensaje de Cristo, del mensaje de la palabra de Dios. No sea que nos deslicemos. ¿Nos deslicemos de dónde? Es decir, que ustedes vienen escuchando la palabra de Dios y están ahí juiciositos y que hacen el esfuerzo de ni cada 8 días y de pronto se deslizan, dicen, ya de pronto no volví más a la iglesia. ¿Y qué pasa? No, es que me metí en un campeonato de fútbol y ahora paso por eso y entonces ya se me cruzó con la iglesia, entonces me la paso en eso y ahora estoy en esto, en eso. ¿Qué terminó haciendo esa persona? Se deslizó. Está hablando del mensaje, escuchen eso. 2, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, es decir, si todo lo que el Señor les habló a través de los ángeles era así, y cuando desobedecían eso, Dios venía y de una forma directa los disciplinaba. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Versículo 3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Noten esto, ahí entra. Pero ¿de qué está hablando? ¿De qué está hablando el contexto? ¿Está hablando de perder la salvación? ¿O está hablando de un mensaje que es transmitido? Vamos a mirar versículo 1, Hebreos 1:2. En los postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por
quien asimismo hizo el universo. Ahora viene una pregunta. ¿Qué nos habló el Hijo? ¿A qué vino Jesús? ¿Cuál fue el mensaje de Jesús? ¿Cuál fue el propósito de venir Cristo a la tierra? A salvarnos. ¿Vino a juzgar? No, el propósito, el mensaje central de Cristo fue hablar de la salvación. Cristo vino a hablar de sí mismo, que la salvación la obtenían por él. ¿Por qué digo que Cristo vino a hablar por sí mismo? Porque él les decía, yo soy ¿qué? El camino. Yo soy ¿qué? La verdad. Yo soy ¿qué? La vida. Nadie puede llegar al Padre si no es por mí, decía Jesús. Él vino a hablar de sí mismo. Ninguno va a tener salvación porque en ningún hombre hay salvación, sino solamente a través de ¿qué? De Cristo Jesús. Entonces Cristo Jesús vino a hablar de sí mismo, a decirles, mire judíos, mire mundo entero, si ustedes quieren ser salvos, la única manera para ser salvos es a través de creer en mí, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a ¿quién? Así dijo un ejemplo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Ese fue el mensaje central de Jesús. Jesús no vino a decir, ve a creer en mí, los voy a prosperar, ve a creer en mí, les voy a dar tal cosa, quieren casa, tranquilos, crean en mí. Ese es un mensaje de prosperidad que hoy se da, pero eso no fue el mensaje que Cristo vino a dar. Jesucristo vino a dar un mensaje de salvación. Cristo vino a hablar de él y el mensaje de salvación. Capítulo 2, versículo 1. Por tanto, es necesario que con más diligencia, ¿qué dice su Biblia? Atendamos a las cosas que hemos oído. ¿Qué hemos oído entonces? ¿Qué es lo que les acabo de decir? ¿Qué hemos oído? Que el Hijo de Dios vino a salvar a lo que estaba perdido. Que a través de Cristo somos salvados de todos nuestros pecados. Eso lo sabemos. Dice, no sea que nos deslicemos. Esa palabra deslizar es el vocablo griego, que es la palabra parareo. Y esa palabra parareo quiere decir fluir. Deslizarse a un lado. ¿Deslizarse a un lado de qué? A ver si entendemos eso. ¿Deslizarse a un lado de qué? No dice que nos deslicemos a un lado de qué. Escuchen esto, muy bien. Ahí están las dos. ¿Será que nos está diciendo que nos deslicemos del mensaje de la salvación? ¿O será que está diciendo que nos deslicemos de la salvación? Ahí es donde está la clave. No dice que nos están hablando algo. No dice que nos deslicemos de ese mensaje que nos están hablando, que Cristo vino a traer, que Él vino a ser el Salvador. Nos está hablando que no dice que nos deslicemos del mensaje que estamos recibiendo. No está hablando de la salvación. ¿Notan? Porque cuando yo lo interpreto que no deslizar de la salvación, estoy diciendo que la salvación la puedo perder. Pero no es lo que está haciendo referencia al mensaje. Está haciendo referencia al mensaje que ahora es transmitido por Cristo Jesús a través de su palabra. El mensaje. ¿Cuál es el mensaje? El mensaje de la salvación, que es a través de Cristo Jesús. Escuchen, una cosa es deslizarme del mensaje, en otras palabras, deslizarme de la enseñanza, y otra cosa es deslizarme de la salvación. Y lo que está haciendo referencia en el contexto de este pasaje es que nos deslicemos del mensaje de la salvación. No está hablando de deslizarnos de la salvación. Hay que tener en cuenta eso y hay que leerla con mucha discernimiento y sabiduría de parte de Dios para no tergiversar el mensaje y dar a entender, porque cuando lo leen, no dice que se deslice la salvación, está diciendo, ojo, porque se puede deslizar de la salvación. Y cuando me dice que me puedo deslizar de la salvación, estoy diciendo que mi salvación no es tan fuerte, que en cualquier momento yo me puedo deslizar, que un pecado me hace deslizar de mi salvación. Y eso no es la interpretación. Eso no es lo que el apóstol está hablando aquí en esto. Entonces escuchen esto. Lo voy a leer con esa connotación del original de las palabras. ¿Qué está diciendo entonces? Es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. ¿Qué cosas hemos oído? El mensaje de la salvación. No sea que pasemos por alto. No sea que no nos preocupemos de lo que Dios nos está hablando a través de su Hijo y vayamos todos descuidados y no atendamos lo que el Hijo nos vino a decir. Deslizarse, entonces, ¿qué es la palabra deslizarse? Deslizarse es no atender el mensaje de la salvación. Deslizarse es hacer caso omiso al mensaje de la salvación. ¿Estamos de acuerdo? Pero en ningún momento está implicando la pérdida de la salvación. Está hablando de atender el mensaje. Ojo con ese mensaje. Ojo con él. No se descuide con ese mensaje.
No se descuide que con lo único que tenemos salvación es con Cristo Jesús. Porque hoy hay muchos mensajes y la gente se descuida del mensaje de Cristo por ir a escuchar otros mensajes. Entonces dice, si lo parafraseáramos, diría, si Dios habló por los profetas y luego habló por el Hijo, a quien hizo mayor que los ángeles y todo, entonces es necesario que con diligencia nosotros atendamos las cosas que hemos oído y no las pasemos por alto. ¿Y no las pasemos por qué? Por alto. Entonces, versículo 3, Hebreos 2. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Si descuidamos, ¿qué? ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿A qué está haciendo referencia basado en el contexto que estamos estudiando? Del mensaje de la salvación, no de la salvación. Escúcheme esto. Deslizarse, dice el diccionario Vine, se usa como dando significado de verse fluyendo o deslizarse, pasando de largo, sin prestar la debida atención a algo. Aquí se refiere a las cosas que ha oído, o quizás las cosas que se comunican acerca del mensaje de la salvación. Entonces, aquí cuando dice descuidar, está haciendo referencia a descuidar el mensaje de la salvación, no a descuidar la salvación como tal. Hebreos 2:2. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles, es decir, la ley, fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Descuidar entonces denota no cuidar, no hacer caso. ¿Cómo nosotros, es decir, cómo una persona puede ser salva si no tiene el mensaje de la salvación? ¿Cómo una persona puede ser salva si no se le ha predicado de Cristo Jesús? ¿Cómo pretendes que tu familia, que tus hijos y los demás que están cerca de ti puedan obtener la salvación, puedan recibir la salvación si no se les ha dado el mensaje de la salvación? ¿Cómo van a escapar ellos, escúchenme esto, cómo van a escapar ellos de la condenación si no le hemos transmitido el mensaje de la salvación? Necesitamos ser muy diligentes a esto. Y cuando la persona escuche el mensaje, tiene que ser muy diligente en vivir el mensaje. Escúcheme esto, por favor. Hebreos 2:3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La otra regla de interpretación es, la primera regla de interpretación de hermenéutica es revisar ¿qué? Su contexto. Cuando tú ves una palabra, tienes que revisar el contexto. Pero la otra regla de interpretación, digamos la segunda regla de interpretación, ¿cuál será? Los que han estudiado hermenéutica se han preocupado por eso. Es revisar de lo que conlleva esa palabra, qué otras palabras la están rodeando para entender el sentido de la palabra. Entender el sentido de la palabra. Por ejemplo, porque es que salvación tiene muchas connotaciones. Por ejemplo, está el chico en el colegio. ¿Con cuánto pierde una materia el chico? Llega el muchacho a la casa y dice, mamá, me salvé, saqué 3 en el examen. ¿Qué es salvación? ¿Está refiriéndose a la salvación del alma? Tú vas por la calle y de pronto estás distraído con tu smartphone y viene un carro y me salvé, casi me atropella. ¿Está refiriéndose a la salvación? No. Porque a veces tenemos que entender a qué está haciendo referencia para encontrar el contexto. Por ejemplo, si yo voy en el carro y de pronto la llanta del carro pincha y yo le digo a Dieguito, le digo, hijo, hazme un favor, tráeme el gato. Y el niño llega con el gato de la casa. ¿Es un gato o no es un gato? ¿El niño está haciendo caso? Papi, aquí está. No, Alejandro, pero papi, tú me diste el gato, te estoy trayendo el gato. No, es que pinchó. A ver, entienda, el gato no me sirve aquí porque necesito desmontar la llanta. Necesito el gato para levantar el carro. ¿Me hago entender? ¿Es la misma palabra? Eso se conoce como palabras homófonas. Son la misma palabra, se escribe lo mismo, pero el significado es diferente. Entonces, cuando uno lee la Biblia, tiene que entender eso, porque no necesariamente se está refiriendo a la salvación como tal, de perder la salvación como tal. Voy a ponerle un ejemplo en el libro de Romanos, capítulo 13, versículo 11. Ya entendiendo eso, ustedes me van a dar la respuesta. Ustedes son estudiosos de la Biblia, pueden entender esto con facilidad. Romanos 13, 11, y voy terminando. Y esto
conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creíamos. ¿Qué quiere decir eso? Ahora está más cerca nuestra salvación que cuando creíamos. ¿A qué está dando alusión esto? Ahora está más cerca nuestra salvación que cuando creíamos. ¿Qué será eso? ¿A qué está haciendo referencia? ¿Cómo que ahora está más cerca nuestra salvación que cuando creíamos? ¿Qué es salvación aquí? ¿A qué está haciendo referencia la salvación aquí? Está haciendo referencia a la segunda venida de Cristo. Está más cerca la segunda venida de Cristo ahora que cuando creímos, y mañana va a estar más cerca, y cada día va a estar más cerca. A eso está refiriendo, a Cristo como tal. Entonces, cuando dice la Biblia, volviendo a Hebreos 2:3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? No está haciendo referencia a la salvación como tal, sino está haciendo referencia ¿a qué? Al mensaje de la salvación. Al mensaje de la salvación. Es decir, que le está diciendo a los hebreos, miren muchachos, ustedes han venido creyendo en la ley. Ustedes han venido creyendo en sus ritos y en sus ritos y en sus ritos. Ritos nada. La salvación no se obtiene por eso. La salvación se obtiene por este mensaje. Este es el mensaje de la salvación. Y si ustedes no creen en este mensaje de la salvación, pues no hay nada que hacer. Porque si el mensaje de la salvación no lo creen, ¿cómo ustedes pasan por largo? Escuchen lo que es el sentido. ¿Cómo ustedes, después de que han escuchado el mensaje, han hecho caso omiso del mensaje de Cristo y siguen creyendo que la salvación se obtiene por los ritos? A eso hace referencia. Pero en ningún momento este pasaje de la Biblia y en ningún momento Pablo quiso decir que estaba hablando de perderse la salvación. Vamos a dejarlo hasta aquí. Y pues, ¿cómo escaparemos? Es decir, ¿qué otro camino hay? Si no es a través del mensaje de la salvación, ¿qué más? Hay otro pasaje para que lo miren en esta semana en sus casas, que es el con el que primero entraremos a estudiar la semana entrante, si Dios lo permite. Es el de Filipenses 2:12. Es el pasaje que dice, eso no lo estudiamos hoy, lo estudiamos dentro de 8 días. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ocupaos. Ah, sí ve, hay que ocuparse, porque si no estamos pendientes, vamos a perder la salvación. Vamos a ver si eso es lo que quiere pasar. Recuerde que la mayoría de esos pasajes los han tomado sacados del contexto. Están mostrando cosas que no hacen referencia a la pérdida de la salvación, sino que le están dando otro sentido. Y esta es la idea, que podamos estar muy firmes y muy sólidos, muy convencidos del mensaje de la salvación que viene a través de Cristo Jesús. Oremos al Señor, pidámosle al Espíritu Santo de Dios que nos siga llenando de su revelación, que nos siga llenando de la sabiduría de su palabra.